aunque desde Estados Unidos no voy a entrar ahora en detalles que consideran incorrectos, pero aún así se dijo, ustedes tranquilicen a Yanukovych y nosotros calmaremos a la oposición, que todo siga por el camino de la solución política. Dijimos, de acuerdo, estamos conformes, hagámoslo así. Yanukovych no utilizó, como nos pidieron los estadounidenses, ni las Fuerzas Armadas ni la policía, y la oposición armada en Kiev llevó a cabo un golpe de Estado. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Quiénes son ustedes en realidad? Me hubiera gustado preguntarle eso al entonces liderazgo de Estados Unidos. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de la CIA, por supuesto, una organización en la que, según entiendo, usted alguna vez quiso trabajar. Quizás, gracias a Dios, no lo aceptaron, aunque es una organización seria. Lo entiendo, mis antiguos colegas, en el sentido de que yo trabajé en la primera dirección principal, es decir, la inteligencia de la Unión Soviética. Ellos siempre fueron nuestros oponentes. Bueno, el trabajo es el trabajo. Pero técnicamente hicieron todo correctamente, lograron lo que querían, cambiaron el poder. Pero desde el punto de vista político es un error colosal. Y aquí, por supuesto, el liderazgo político no funcionó. El liderazgo político debía haber visto a qué conduciría esto. Así que en 2008 abrieron las puertas de Ucrania a la OTAN. En 2014 llevaron a cabo un golpe de Estado. Al mismo tiempo, a quienes no reconocieron el golpe de Estado, y esto fue un golpe de Estado, comenzaron a perseguirlos, crearon una amenaza para Crimea que nos vimos obligados a poner bajo nuestra protección. Comenzaron la guerra en Donbass desde el año 14, utilizando aviación y artillería contra civiles. De hecho, así fue como empezó todo. Existe una grabación en video donde un avión ataca a Donetsk desde el aire. Llevaron a cabo una operación militar a gran escala, luego otra más, fracasaron, se seguían preparando y todo esto en el contexto de la militarización de ese territorio y la apertura de puertas a la OTAN. ¿Cómo no íbamos a estar preocupados por lo que está ocurriendo? Por nuestra parte, eso habría sido una negligencia criminal. Eso es lo que habría sido. Simplemente el liderazgo político de Estados Unidos nos llevó al límite, más allá del cual ya no podíamos cruzar, porque eso destruía a la propia Rusia. Y además, no podíamos abandonar a nuestros correligionarios y, en esencia, a una parte del pueblo ruso, bajo esa máquina militar. Es decir, esto fue 8 años antes del inicio del conflicto. ¿Y qué provocó este conflicto? ¿Cuándo decidió que tenía que dar ese paso? Bueno, lo que inicialmente provocó el conflicto fue el golpe de Estado en Ucrania. Por cierto, vinieron representantes de 3 países europeos, Alemania, Polonia y Francia, y actuaron como garantes del acuerdo firmado entre el gobierno de Yanukovych, y la oposición. Pusieron sus firmas, firmaron como garantes. A pesar de esto, la oposición llevó a cabo un golpe de Estado y todos estos países actuaron como si no recordaran que eran garantes de una solución pacífica. Eso lo tiraron inmediatamente al fuego. Nadie lo recuerda. No sé si en Estados Unidos saben algo sobre ese acuerdo entre la oposición y el gobierno y sobre los 3 garantes que en vez de devolver todo este proceso al campo político, no apoyaron el golpe de Estado. Aunque no tenía ningún sentido, créanme, porque el presidente Yanukovych aceptó todo, estaba dispuesto a unas elecciones anticipadas en las que, siendo honestos, no tenía ninguna posibilidad de ganar. No tenía ninguna posibilidad. Todos lo sabían. ¿Para qué el golpe de Estado? ¿Para qué las víctimas? ¿Para qué las amenazas para Crimea? ¿Para qué luego el inicio de la operación en Donbass? En general, eso es lo que no entiendo. Ahí está el error de cálculo. La CIA cumplió su cometido al llevar a cabo el golpe de Estado. Y según creo, uno de los vicesecretarios de Estado dijo que incluso gastaron una gran suma en esto, casi 5,000 millones. Pero el error político es colosal. ¿Para qué era necesario hacer eso? Todo se podía haber hecho en realidad lo mismo, pero por la vía legal. Sin víctimas, sin el inicio de la guerra, de operaciones y sin la pérdida de Crimea. No habríamos movido ni un dedo si no hubieran ocurrido esos sangrientos acontecimientos en el Maidán.
Jamás se nos habría pasado por la cabeza, porque aceptamos que tras la disolución de la Unión Soviética, todo debía mantenerse según las fronteras de las repúblicas federadas. Nosotros aceptamos eso. Pero nunca estuvimos de acuerdo con la expansión de la OTAN, y mucho menos con que Ucrania formara parte de la OTAN. No estábamos de acuerdo con que allí hubiera bases de la OTAN sin ningún tipo de diálogo con nosotros. Durante una década solo suplicamos, no hagan esto, no hagan aquello. ¿Y qué fue el detonante de los últimos acontecimientos? Bueno, en primer lugar, el actual gobierno de Ucrania declaró que no cumpliría los acuerdos de Minsk, que fueron firmados, como saben, después de los acontecimientos de 2014 en Minsk, donde se presentó un plan para la resolución pacífica en Donbass. No, el gobierno actual de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores, todos los demás funcionarios y luego el propio presidente declararon que no les gusta nada de esos acuerdos de Minsk. En otras palabras, no tienen intención de cumplirlo. Los ex líderes de Alemania y Francia dijeron abiertamente hace un año o año y medio que sí, firmaron ese acuerdo de Minsk, pero que nunca tuvieron la intención de cumplirlo. Simplemente nos estaban tomando el pelo. ¿Habló usted con el secretario de Estado, con el presidente, o tal vez alguien tenía miedo de hablar con usted? ¿Y les dijo que si seguían armando a Ucrania, ustedes iban a actuar? Se lo dijimos constantemente. Se lo dijimos constantemente. Nos dirigimos a los líderes de Estados Unidos y de los países europeos para que este proceso se detuviera de inmediato, para que se cumplieran los acuerdos de Minsk. Sinceramente no sabía cómo lo íbamos a hacer, pero estaba dispuesto a cumplirlo. Son complicados para Ucrania. Allí se preveían muchos elementos, por así decirlo, de independencia para Donbass, para esos territorios. Bueno, eso es verdad. Pero yo estaba absolutamente seguro, ahora se lo digo, sinceramente creía que si lográbamos convencer a esas personas que viven en Donbass, había que convencerlas de volver, por así decirlo, al marco de la estatalidad ucraniana. Entonces, poco a poco, las heridas sanarían. Poco a poco, cuando esta parte del territorio regrese a la vida económica, al entorno social común, cuando se paguen las pensiones, las ayudas sociales, todo poco a poco se irá uniendo. No, nadie quería eso. Todos querían resolver la cuestión solo por la fuerza militar. Pero eso no podíamos permitirlo. Y todo llegó a esta situación, cuando en Ucrania declararon, no vamos a hacer nada. Comenzaron también los preparativos para acciones militares. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra y nosotros no la comenzamos en 2022. Esto es un intento de terminarla. ¿Cree usted que ahora ha logrado detenerla? ¿Ha alcanzado sus objetivos? No, todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos, porque uno de los objetivos es la desnazificación. Se trata de la prohibición de todo tipo de movimientos neonazis. Este es uno de los problemas que discutimos también durante el proceso de negociaciones que concluyó en Estambul el año pasado, al principio, pero no por nuestra iniciativa, porque a nosotros, los europeos en particular, nos decían, es necesario crear condiciones para la firma definitiva de los documentos. Mis colegas en Francia y Alemania decían, bueno, ¿cómo te imaginas que ellos van a firmar un acuerdo con una pistola apuntándoles a la cabeza, a la sien? Hay que retirar las tropas de Minsk. De acuerdo, retiramos las tropas de Minsk. Tan pronto como retiramos, de Kiev, tan pronto como retiramos las tropas de Kiev, inmediatamente nuestros negociadores ucranianos tiraron a la basura todos nuestros acuerdos alcanzados en Estambul y se prepararon para una prolongada confrontación armada con la ayuda de Estados Unidos y sus satélites en Europa. Así es como se desarrolló la situación y así es como se ve ahora. Sí. ¿Qué es la desnazificación y por qué es un concepto tan relevante en la historia? ¿Qué significa eso? Sí, justo ahora quiero hablar de eso. Es una pregunta muy importante. Desnazificación. Después de obtener la independencia, Ucrania comenzó a buscar, como dicen algunos analistas en Occidente, su identidad.
Y no se le ocurrió nada mejor que poner en el centro de esa identidad nacional que buscaba consolidar y definir a unos falsos héroes, figuras que en realidad no merecían tal distinción y que, lamentablemente, colaboraron activamente con el régimen de Hitler, un periodo oscuro y trágico de la historia mundial. Ya he dicho que a principios del siglo XIX, cuando surgieron los teóricos de la independencia y la soberanía de Ucrania, partían de la idea de que una Ucrania independiente debía tener relaciones muy buenas y cordiales con Rusia. Pero debido al desarrollo histórico, debido a que cuando estos territorios formaban parte de la mancomunidad polaco-lituana de Polonia, los ucranianos fueron perseguidos con bastante crueldad, se les despojaba, se intentaba destruir esa identidad y se comportaban de manera muy cruel. Todo eso quedó en la memoria del pueblo. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, parte de esta élite extremadamente nacionalista, con una orientación nacionalista, empezó a colaborar con Hitler, creyendo que Hitler les traería la libertad. Y las tropas alemanas, incluso las tropas de las SS, delegaban el trabajo más sucio de exterminar a la población polaca y judía, precisamente a los colaboracionistas que cooperaban con Hitler. De ahí proviene esa cruel masacre de la población polaca, judía y también rusa. A la cabeza estaban personas bien conocidas: Bandera, Shushkevich. Precisamente a estas personas las convirtieron en héroes nacionales. Ahí está el problema. Y siempre nos dicen, bueno, el nacionalismo y el neonazismo existen también en otros países. Sí, hay brotes, pero nosotros los reprimimos y en otros países también los reprimen. Pero en Ucrania no. En Ucrania los convirtieron en héroes nacionales. Se les erigen monumentos, están en las banderas, sus nombres los gritan multitudes que marchan con antorchas, como en la Alemania nazi. Son personas que exterminaron a polacos, judíos y rusos. Es necesario poner fin a esa práctica y esa teoría. Entonces, por supuesto, cualquier nación ha crecido, considera que una parte de la gente, yo digo que es parte del pueblo ruso en general. Ellos dicen, no, somos un pueblo aparte. Está bien, de acuerdo. Si alguien se considera un pueblo aparte, tiene derecho a ello, pero no sobre la base del nazismo, ¿verdad? De la ideología nazi. Mire, por ejemplo, el presidente de Francia, ¿Estaría usted satisfecho con el territorio que ya tiene ahora? No, déjeme terminar. Usted hizo una pregunta sobre el neonazismo y la desnazificación. Por ejemplo, el presidente de Ucrania fue a Canadá. Esto es bien conocido, pero se oculta en Occidente. Y presentaron en el Parlamento canadiense a una persona que, según dijo el presidente del Parlamento, luchó durante la Segunda Guerra Mundial contra los rusos. Bueno, ¿quién durante la Segunda Guerra Mundial